FAPA Giner de los Ríos. Colabora Ayuntamiento de Madrid. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a otra nueva charla de la Federación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de la serie Reflexiones en voz alta. Este tema que vamos a abordar hoy es un tema que a las familias les crea mucha preocupación y es el tema del coronavirus en los centros educativos. Lo primero, quería agradecer la participación de nuestro ponente de hoy, José María Molero García, al cual le queremos reiterar este agradecimiento de estar aquí para poder solventar las dudas que las familias tenemos en estos tiempos de pandemia. Os avisamos que se va a grabar esta sesión y que para que sea lo que es el transcurso de esta charla de una manera más adecuada para que se pueda realizar y que sea ágil, hemos desactivado el audio, así que las preguntas que tengáis, por favor, realizarlas en el chat, que si le dais al icono de chatear que está abajo de la pantalla, se desplegará una pantalla a vuestra derecha y ahí podréis ir escribiendo todas las preguntas que tengáis que trasladaremos al ponente. Todas las preguntas que no sean contestadas por cuestión de tiempo, no os preocupéis porque José María Molero las va a contestar y las colgaremos después en nuestra página web. Os paso ahora, doy la palabra a nuestra compañera Ángela Sesto, que es la persona que va a estar moderando esta charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mari Carmen, y bueno, sobre todo gracias al doctor José María Molero por estar aquí hoy. Y bueno, y gracias a todos vosotros por atender a esta charla que vamos a intentar pues que sea de la mayor utilidad posible, pero seguro que sí, porque hoy tenemos un ponente de lujo. El doctor José María Molero es especialista en medicina familiar y comunitaria en el Centro de Salud San Andrés del SERMAS, del Servicio de Salud Madrileño. Además, es miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la SEMFIC, y miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la SOMANFIC y de la SEMFIC también. Es representante de la SEMFIC y de la Comunidad de Madrid en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, el PRAN. Además, es tutor de formación del grado de Medicina en la Complutense de Madrid y tutor de residentes de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Comité Científico COVID del Servicio Madrileño de Salud. También miembro del Comité Científico COVID del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Y es miembro de la Comisión Científico-Técnica de COVID de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. Así que bueno, con este impresionante currículum a sus espaldas, pues le damos la palabra y volvemos a agradecer la deferencia que ha tenido hoy por estar con todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y bueno, por intentar, en la medida de lo posible, trasladar todo lo que llevamos trabajando todo este año, por desgracia, para la sociedad, para la sanidad. Hemos tenido que activarnos y volver a revisar y día a día ampliando un poco el universo de conocimientos, o al menos de información científico-técnica que tenemos que manejar. Intentaremos que en la medida de lo posible, en una primera parte, que bueno, voy a plantear cómo se han hecho las cosas a nivel de los centros escolares, y en la segunda parte me ha quedado abierto cualquier tipo de pregunta, no solamente del tema de los centros escolares, sino lo que tiene que ver con la enfermedad en sí, con la patología, con la transmisibilidad, con las pruebas diagnósticas, con los tratamientos, cualquier cosa que surja o que haya dudas en todo esto, y dentro de la medida de lo posible que yo pueda contestar, pues así lo haré. Yo había preparado una presentación un poco pues para decir que no estamos tan mal a nivel de la comunidad educativa. Muchas veces cuando se nos pone como ejemplo, siempre se nos pone como ejemplo de lo negativo, ¿no? Pero yo creo que en cómo se han manejado estos riesgos de los centros educativos,
La verdad que la pregunta si es posible acertar, yo creo que la respuesta, en mi opinión, es que sí, se ha acertado. Se ha acertado gracias al esfuerzo de todos, porque yo creo que sí que ha habido una buena planificación y ha habido un buen y magnífico desarrollo, y sobre todo un compromiso. Compromiso creo que no solamente de los profesionales, sino de los padres que estáis ahí, de las madres que estáis ahí y de los chicos y las chicas que creo que, yo siempre lo he dicho, en general lo hacen mucho mejor que los adultos en muchas de las cosas que tenemos que además realizar en este tipo de enfermedad. Bueno, la información científico-técnica que circula, la verdad es que es enorme, inmensa en todas las consejerías de sanidad, en el ministerio, diferentes sociedades científicas. Yo aquí he puesto un ejemplo de qué guías o recomendaciones incluyen la página del propio ministerio en todo lo que tiene que relacionarse con el sector de la educación. Como veis ahí, hay todo tipo de recomendaciones y además versiones que se mantienen y que se renuevan y que se van ampliando. Y es bueno porque yo creo que esto indica que hay una necesidad de dar respuesta a todos aquellos dudas que se nos van a plantear y sobre todo a facilitar la organización, si puede ser homogénea a nivel de todas las comunidades autónomas, de cómo manejar los mismos problemas que van surgiendo el día a día. La primera certeza que tenemos sobre la epidemiología tiene mucho que ver con la forma en la que se infectan nuestros hijos y nos infectan a ellos. Ya sí que está claramente establecido que la incidencia es mucho más baja en menores de 18 años que la población general. Y eso lo sabemos pues, en todas las series de casos clínicos, en todos los registros epidemiológicos. Es algo que se repite y que, lógicamente, nos da cierta tranquilidad. Se infectan menos. Pero además, los niños más pequeños, cuanto menos edad tienen, menos probabilidad tienen de infectar. Luego podemos comentar cuáles son las teorías que hay acerca de esa protección, ¿no?, de los pequeños en cuanto a la infección, pero sí que parece que la estadística nos dicen que no infectan tanto y que además tienen con mayor frecuencia cuadros más leves y con mayor frecuencia cuadros menos sintomáticos, incluso asintomáticos. Ahora veremos cuánto de asintomático hay. Esto es bueno, pero también a nivel de la transmisión de los cuadros, desde que sabemos que los asintomáticos también contagian, pues bueno, nos deja ciertas dudas sobre si en muchas ocasiones no estaremos ante un cuadro de infección asintomática que puede estar transmitiendo a la familia o a otro entorno social en el que se mueve nuestro hijo, nuestra hija. Como he dicho antes, la mayoría de los casos son enfermedades poco graves y las tasas de hospitalización realmente y de muerte son muy bajas. Es una de los elementos que más tranquiliza de cara como padre y también como sociedad, ¿no?, al relevo generacional. Quizás hay, como sabemos en el adulto, una serie de factores de riesgo que, bueno, pues aparte de la edad normalmente los menores de un año, los lactantes o bien aquellos niños o adolescentes que tienen ciertas enfermedades crónicas que se ha visto que también facilitan la evolución grave en los adultos, pues podría ser un factor de riesgo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Eso significa que tengamos que tener más precaución con ellos? Bueno, en ciertos ambientes, y ya lo sabéis, ciertas enfermedades impide, desde luego, que puedan acudir a la actividad lectiva porque puede ser tener un mayor riesgo de infectarse de infección grave. Fijaros, estos son he hecho el corte de las últimas datos publicados oficiales, tanto de Carlos III, que registra todos los casos que hay, como del Ministerio. Ahí tenemos claramente cómo los grupos de edad, el porcentaje de chavales que se infectan y chicas que se infectan por debajo de los 15 años es bajo. Es bajo comparado con otros grupos de edad. Fijaros cómo la mayoría de los padres que estaremos en este rango de edad casi duplicamos, o sea, nos infectamos más que nuestros hijos. Y bueno, los ancianos que también se infectan, pero claro, tienen una mayor gravedad y por lo tanto el pronóstico es más nefasto en ellos, desgraciadamente. En la pirámide de población que veis aquí, prácticamente tanto a partir de cierta edad, 65 70 años, y los niños muy pequeños, digamos que el número de infectados es menor que el estrato, el grupo poblacional de ese rango de edad. Luego se infectan menos. Y fijaros cómo el estudio que se hizo, ese estudio, os recordaréis, de seroprevalencia, que se hicieron 4 cortes. Estos son los datos del último corte, donde iban a casa, sacaban una muestra de sangre, medían los anticuerpos.
Aquí hay menos diferencias en cuanto a las serologías. Si la serología media estaba en un 9,9% de todos los casos, los niños tienen un poquito menos que los adultos, pero es más parecida a la cifra. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente muchos de los casos de infección fueron asintomáticos y por lo tanto pasaron la infección, no tuvieron clínica, no se les diagnosticó, pero sí que han generado esa inmunidad. Datos de la Comunidad de Madrid. Estos son datos como, si os fijáis, los datos acumulados prácticamente se mantienen estables durante toda la pandemia. Después, en epidemiología de la pandemia del COVID hacemos como dos diferencias. La primera oleada, que termina el día 10 de mayo, y todo lo que veréis publicado, los cuadros, la información, es siempre sumando todo lo que ha ocurrido del 10 de mayo hasta el momento actual. Este es uno de los ejemplos de lo que ha ocurrido. Y, lógicamente, la edad por debajo de 14 años no tiene nada que ver con otros estratos de población, tanto en prevalencia de la infección como en enfermedad grave. Fijaros en hospitalizados, UCI y defunciones. Prácticamente hay muy poquitos casos mortales en la edad pediátrica y la edad de la adolescencia. Y empiezan a existir a partir de los 60-65 años, que es el grupo de población que más frecuentemente fallece. Bueno, ¿y qué sabemos de la transmisión en los niños? Sabemos cuánto de importante es la infección. ¿Qué sabemos de la transmisión en los niños? Bueno, pues fundamentalmente que los niños, a pesar de lo que se dijo, son susceptibles si pueden infectarse e infectar. Ha habido un comentario de todo tipo, de que si eran supercontagiadores, de que si nos infectaban. Bueno, pues no les diferencia mucho más a ellos que a nosotros. Lo que pasa es que no transmiten tan frecuentemente el virus como lo pueden transmitir los adultos. Y eso sí que también está comprobado. Ellos tienen una carga viral cuando se infectan, incluso aunque no tengan síntomas, similar a los adultos, pero la transmisibilidad es mucho menos probable que en un paciente adulto. De hecho, se sabe que cuando hay un gradiente, cuanto menos edad tiene el niño, la niña, menos frecuentemente contagia la enfermedad. Los adolescentes ya empiezan a tener un rango de contagio parecido a los adultos. Por eso, bueno, cuando hablamos de medidas, un poco luego de las escuelas y de los colegios, pero de los institutos y sobre todo la universidad, ahí sí que haya bastante transmisibilidad o potencia de transmitir el virus diferente de lo que ocurre en otras edades escolares. Pero donde más infectan nuestras hijas y nuestros hijos es en los hogares, a partir de los adultos. Ese mito de que cuando empiece el colegio, que todos los días, madre mía, vamos a cerrar todos los colegios. Bueno, pues no ocurrió, porque se sabe que donde mayor probabilidad tiene de contagiarse, porque los mayores contagiadores son los adultos, no de los niños hacia los adultos o de los niños hacia otros niños, sino de los adultos hacia los niños. Y eso está comprobado. Los niños por debajo de los 10-12 años tienen menos probabilidad de infectarse que los adultos. Y eso se ha visto en tasas de contagio intrafamiliar. Cuando la infección entra en una casa, se ha visto que se infecta frecuentemente los adultos y menos frecuentemente los niños. Y sobre todo si tienen menos de 10 a 12 años. También recordaros, esto también tiene que ver mucho con los adultos, que el mayor porcentaje de transmisión se produce cuando la persona no tiene síntomas. Eso no quiere decir que no los vaya a tener. Cuando una persona va a tener síntomas, hay un periodo de 2, 3, 4 días en el que ya puede transmitir, pero él no tiene síntomas, porque llamamos nosotros la fase presintomática. En ese momento se contagia mucho y luego cuando empiezan a aparecer los síntomas. Y luego están aquellos que nunca van a desarrollar síntomas, que en función de los estudios puede ser un 15%, un 30%, hasta un 40% de los niños. Pues en esos que van a ser asintomáticos durante todo el proceso de su infección, también van a transmitir, pero van a transmitir lógicamente menos frecuentemente que si tuviesen síntomas, porque no tosen, no estornudan y no generan esos aerosoles que son los que se ha visto que se transmiten. Y lo que también se sabe es que cuanto más síntomas tengas, menos probabilidad tienes de infectar. Fijaros, este es un estudio curioso que lo he traído aquí para que vieseis un poco cómo los niños a partir de cierto rango de edad no suponen un problema para los adultos, ni incluso para los pacientes, los abuelos, donde se ha visto que prácticamente vivir con niños no parece que se relacionen los resultados con mayor mortalidad, mayor gravedad de la enfermedad, mayor transmisibilidad. Y en la población, los padres de los niños, como veis, realmente no hay diferencias en que ingresen más, con una enfermedad más grave, ingresen más en la UCI, ¿vale? Entonces, no parece que sean un foco potencialmente. De hecho, este estudio que estaba hecho en el Reino Unido dijo que realmente no se justificaba que los niños no pudiesen empezar su actividad lectiva, puesto que parece que no están perjudicando a la sociedad. Lo que os decía antes, fundamental,
este número de casos asintomáticos que en la población adulta puede ser un 15%, asintomáticos totales, nunca van a desarrollar síntomas, pues en los niños puede llegar hasta un 45%. Los síntomas son muy parecidos a los adultos, no hay diferencia, ¿vale? Y como os he dicho antes, el número de casos graves y hospitalizaciones es muy bajo. Es lo que diferencia clínicamente a los niños de los adultos. Bueno, en entornos escolares lo que se ha visto es que, lógicamente, como agrupamos más población, elevamos el riesgo de infección en todos los grupos de educación, en todos. El riesgo es más alto de contagio. Ahora, ¿es muy alto? Bueno, pues se ha visto que no es demasiado alto, que es una transmisión similar a la que puedes esperar en otros entornos donde hay una aglomeración, una confluencia de personas, que además se va a disminuir en función de una serie de características. Y, por lo tanto, no podemos situar los centros educativos y escolares como un foco de transmisibilidad y de potenciación de la infección, no solamente para los que allí comparten ese espacio y tiempo, sino para toda la comunidad. No transmiten, no exportan esa infección a la comunidad. Y por lo que tenemos muchas veces los centros educativos no son más que el reflejo de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora hemos tenido una tercera oleada, estamos bajando y además rápidamente. En el momento crítico, la probabilidad de infectarse en un colegio era alta. ¿Por qué? Pues porque también lo era a nivel de otros entornos sociales donde circulaba mucho el virus. Pero no porque fuese ese entorno donde había más riesgo, sino por la convivencia en un entorno, bueno, más limitado de ciertas personas y la circulación aumentada del virus generalmente en la comunidad, ¿de acuerdo? Y el personal educativo tampoco tiene un mayor riesgo que otros profesionales que trabajan en otras ocupaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no se concluye esto que la escuela, el colegio, el instituto no es un foco de transmisibilidad de la infección a la población y a la comunidad. No es la causa y el origen de que la infección circule y que te vengan estas oleadas. Fijaros que el número de casos que se han detectado a nivel o infectados que tienen en el colegio es 1,9%, datos muy actualizados de hace poquito. Y fijaros, todo esto que os pongo aquí tiene que ver con el número de casos que se han asociado a entornos educativos. La mayoría de los casos son en la familia, en otros entornos, eventos sociales y en todas las comunidades autónomas, que no solamente es la que nos ocupa. Otra gráfica que también me gusta es, a partir de la apertura de los colegios, dije, bueno, pues el grupo de edad de 0 a 14 años se dispararán los contagios. Fijaros cómo todo lo contrario, ha permanecido siempre entre el grupo de menor incidencia, de tasa de incidencia, sistemáticamente desde que abrieron los colegios. Luego te dice que no es un foco especialmente transmisor ni que genere enfermedad. Rápidamente, los brotes que estamos viendo actualmente, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad de Madrid, fijaros que no son los más numerosos. Estamos en los más numerosos. ¿Cuáles son? Los familiares, los otros sociales, incluso los laborales, por encima del brote que se da en los colegios. Luego, los colegios son entornos seguros. Es lo mismo que os he puesto, esto tiene que ver mucho con la Comunidad de Madrid, y fijaros cómo los brotes las diferentes semanas de la enfermedad, bueno, se han ido aumentando en función de las olas, tiene mucho que ver cómo circula el virus en la comunidad, no es un foco interno de que genere más virus, pero hay otros entornos como el familiar, como el social, laboral, que nos superan claramente en cuanto a incidencia. A ver, ¿el cierre de las escuelas es una buena medida? Bueno, pues la evidencia nos dice que, lógicamente, va a reducir la transmisión, pero no por sí misma, y no si no se combina con otras intervenciones de salud pública. De hecho, no es la mejor de las medidas. Si tú haces o realizas otras intervenciones de salud pública en los entornos escolares, son mucho más eficaces que la propia que lo que puede contribuir el cerrar la escuela. De hecho, hay algunos estudios que te dicen que a nivel de mortalidad global de la sociedad no disminuye ni el 4%. Otras medidas de intervención de salud pública, distanciamiento, higiene, superan ampliamente esa reducción de la mortalidad a nivel de la sociedad. Pero además que tienen efectos adversos, y todos los conocéis. Se han descrito afectando el estado de salud física y emocional. Sobre la educación, fijaros que hay un estudio que te dice que durante 3 meses el cierre de la escuela puede justificar hasta un retraso aparente de 1 año en cuanto a nivel educativo. Incluso hay otros estudios que te dicen que tiene repercusión no con el COVID, sino con otros tipos de aislamientos que se han producido con otro tipo de pandemias, hasta una repercusión a nivel del desarrollo del adulto en cuanto a clase social, estatus socioeconómico, de un 4 o un 5% en un futuro. Además, lógicamente, bueno, pues aumentan los casos de violencia doméstica.
Los docentes también amplían su estrés y su ansiedad, eso va a repercutir también en la formación posterior y, lógicamente, hay un mayor se exacerba ese desalario porque las clases más vulnerables son los que peor acceso tienen a la formación online, a otro tipo de recursos que pueden facilitar ese tipo de formación. Todo está comprobado en diferentes estudios, no solamente con el COVID, sino con otras medidas que se han tomado en otros momentos de pandemias. Este es otro estudio que también lo he tenido, es de un hospital de Barcelona que desde el principio han hecho bastantes estudios que tienen que ver con cómo se comporta la población infantil y adolescente durante la pandemia en diferentes aspectos. De hecho, ellos sacaron un estudio en verano, por ejemplo, que demostraron que el mantener un ambiente en campamentos urbanos en el colegio parecido al que se podía desarrollar en septiembre en adelante en los colegios, no afectaba para nada la transmisibilidad ni aumentaba excepcionalmente el riesgo de contagio, ¿no? Y en este caso lo que estudiaron es qué pasa con los niños que han estado, lo que están aislados, los niños y las niñas han estado aislados y no han ido al colegio por el confinamiento. Aumentan los problemas de conducta y de emocionales durante ese aislamiento. Problemas que además suelen ser más frecuentes en los más pequeños y que conllevan determinados pacientes que tengan ya previamente esa predisposición o esa patología, empeoran, pero incluso pueden facilitarlo. Son datos claramente comprobados también en estudios. ¿Y qué se puede hacer entonces para conseguir que el efecto, bueno, que sabemos que se va a producir de aumento de los casos de los colegios si los mantenemos abiertos, sea menor? Son medidas que están plenamente establecidas, que son las mismas que tenemos que tener en cuenta en cualquier tipo de sociedad, pero aquí hay que planificar y por eso yo creo que ese ha sido un poco el éxito que han tenido los centros escolares, que se ha planificado correctamente, que además se están aplicando, bueno, no todos los centros son ejemplares, pero se están haciendo, y que es algo tan sencillo como en desarrollar todo aquello que ha demostrado que disminuye la transmisión. Es una enfermedad que se transmite por gotas. Luego hablamos, si queréis, de los aerosoles. Por gotas, también por aerosoles, sí. Por contacto con objetos también, pero fundamentalmente es por gotas. ¿Y qué es lo que facilita la transmisión por gotas? La proximidad y las medidas que exentas de higiene sobre todo no solamente de manos, sino respiratoria. Cuando hablamos de higiene respiratoria nos referimos al uso de mascarillas y de protectores. Bueno, pues aplicando estas medidas dentro de un entorno escolar, igual que de un entorno laboral o de otro tipo de entorno social, se ha visto que la transmisibilidad en ese entorno es muy bajo. Pero es que además en los colegios tenemos la ventaja que, como os he dicho antes, los niños y las niñas transmiten menos que los adultos. Luego, es un entorno todavía más seguro que el que puede haber en una gran empresa o en un hospital, como hemos visto ahí, incluso los brotes a nivel sociosanitario en centros de entornos sociales o sanitarios son incluso mayores en algunos casos que en la población, digamos, de infantil. Este es el último documento de los múltiples que os ponía al principio, ya estoy terminando, del Ministerio, y veis aquí que lo que nos dicen es, vale, a ver, para yo tener un entorno seguro en un colegio, lógicamente lo que a todos se nos ocurre, limitar los contactos. ¿Cómo? Hombre, pues gestionar los espacios, ampliar, disminuir el número de alumnos en la clase, separar las mesas. Vale, ¿qué más? Limpieza y ventilación, es lógico. Otras medidas de prevención, mascarilla, bueno, limitar ciertos movimientos dentro del colegio, entre ciertas actividades, y luego lo que es fundamental es reorganizar los centros, coordinarse entre ellos con los padres y tener un buen sistema de vigilancia de que al mínimo caso que pueda surgir, pues se actúa y se desarrolla toda la cascada que hay de detección precoz, cuarentenas y, digamos, vigilancia o estudio de los posibles rastreos de contactos que pueda haber habido. Esta es la última para terminar. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, ya sabéis que, bueno, tanto en Europa como en Estados Unidos hay unos sistemas o unas sociedades, digamos, institucionales, esta está ligada a la Unión Europea, que se encarga de hacer recomendaciones preventivas y vigilancia de todos los casos que pueden llegar de infecciones importadas o incluso propias, pero que están desarrollando brotes. En este caso es el ECDC, y lo que hace continuamente es elaborar recomendaciones. Y en el mes de diciembre elaboró unas recomendaciones y una visión de lo que estaba ocurriendo en todos los entornos escolares, no solamente de España, sino de toda Europa. Y fijaros que ellos dicen que aunque la decisión de cerrar las escuelas puede controlar la pandemia, pero que debe utilizarse como el último recurso. No debe ser el primero porque parece que es el más fácil, pero también el más perjudicial. ¿Por qué? Porque el impacto negativo claramente se ha comprobado en la salud física, mental y educativa. Y además tiene un impacto económico. Los padres, vosotros estáis ahí, tenéis que dejar de trabajar para estar con un niño,
tener que quedaros con los niños o con la niña, y además, pues eso, disminuye la productividad, genera también problemas a nivel de la promoción y el progreso profesional, y eso genera un impacto económico negativo para la familia y para la sociedad. Además, es que se ha visto que las tasas de hospitalización son bajas, las tasas de gravedad son bajas, y por lo tanto parece que estamos trabajando en un entorno de la enfermedad seguro, que además, aunque pueden transmitir la infección, como os he dicho antes, parece que son menos susceptibles y transmiten menos. No solamente en su entorno, niño con niño, sino niño adulto y niño a cualquier otro tipo de entorno social en el que se mueve. Luego parece que bueno, tenemos esa ventaja, vamos a saber aprovecharla. Que cerrar las escuelas es lo más fácil, pero si tú cierras las escuelas y no tienes otras medidas de prevención a nivel social, no vas a conseguir nada, y que lo mejor es mantenerlas abiertas o hacer cierres parciales, que eso ya son medidas, estrategias que se pueden desarrollar sobre todo en secundaria o en la universidad, pero siempre combinado con otras medidas de mitigación, como os he dicho antes, que tiene que ver mucho con distanciamiento social, con medidas de prevención respiratoria, higiene de manos. Luego parece que si hacemos bien las cosas, tendremos o seguiremos teniendo unos entornos seguros en nuestros hijos y evitamos que se perjudiquen con medidas que pueden ser muy restrictivas y que lo único que van a conseguir es generar más desigualdad y sobre todo impedir que nuestros hijos y nuestras hijas puedan desarrollar la actividad que tienen que desarrollar. Y bueno, esta es un poco la exposición inicial. A partir de aquí ya me abro a cualquier tipo de preguntas que me podéis hacer llegar, fundamentalmente relacionadas con esto que acabo de decir o con la enfermedad que me queréis comentar. Pues muchas gracias, José María, que creo que ha sido una exposición, bueno, muy buena, concisa, al grano y aclarando muchas cuestiones, pero bueno, ahora vamos a dar un poco paso a las cuestiones que han ido surgiendo a los participantes en la charla, no sin antes recordar a todo el mundo que tendréis oportunidad de volver a ver la exposición del doctor José María Molero, así como la respuesta a todas estas preguntas, cuando con posterioridad colguemos en el canal de YouTube de la FAPA el vídeo que estamos grabando actualmente. Entonces, una pregunta que nos acaban de trasladar es, has comentado que bueno, que los datos, por lo menos centrándonos en la Comunidad de Madrid, que los datos de los casos de infectados en las aulas en general son pequeños, pero a Pilar le surge una duda. ¿Cómo somos capaces de cuantificar esto si realmente con los protocolos que a día de hoy se establecen por parte de la Comunidad de Madrid no hay un rastreo efectivo de PCR a los alumnos de la misma clase o del mismo grupo burbuja? Parece un positivo y por tanto a ella le surgen dudas de si estos resultados, que son los que al final devienen en un estudio, podrían estar sesgados. Efectivamente, el método diagnóstico que utilizamos, en general que se utiliza para la primera detección, es el test antigénico rápido. El test antigénico rápido tiene una virtud que es bastante sensible, bastante coincidente con la PCR cuando hay síntomas, y sobre todo cuando hay síntomas en los primeros 4 o 5 días. 5 días se correlacionan muy bien. A partir de ahí ya pierde cierta utilidad, porque ya empieza a diferenciarse. Pero ahora comentaré lo bueno y lo malo de ese test. Y los datos con los que se están manejando en muchas ocasiones es con el resultado del test antigénico rápido. A los niños y luego a los contactos. En los contactos asintomáticos es cierto que lo que puedes dar es un falso negativo. Puede estar infectado, como he dicho, además hay muchos casos asintomáticos y no conocerse que tienen la infección. Es un elemento que efectivamente podría disminuir a nivel de estadísticas el número de casos reales. De hecho, en el estudio que os he comentado antes de seroprevalencia, la diferencia con los adultos era un poquito menor cuando se hizo a nivel global de todas las comunidades autónomas de toda España, que es lo que ocurre con los casos que se están reconociendo, diagnosticando con test antigénico rápido fundamentalmente. Ese es un poco el escenario. Probablemente haya más casos de los que realmente estamos diagnosticando, pero también vamos a lo que he comentado antes. La pregunta es, vale, no estoy diagnosticando, pero ¿está suponiendo que por dejar de diagnosticar estoy incrementando
digamos, el número de transmisibilidad a partir de la escuela a otros entornos, parece ser que no existe esa relación entre el aumento de casos a nivel de otros entornos sociales o familiares a partir de la escuela. ¿Y qué decía yo antes de las pruebas? Lo que sí que se ha visto es que las pruebas estas rápidas lo que te hacen, tanto en sintomáticos como en asintomáticos, es una detección de una cantidad suficiente de virus. Cuando da positivo es que hay suficiente virus en la vía respiratoria alta para transmitir. Si te da negativo, puedes haber pasado la infección hace poco, pero ya no estás transmitiendo. El periodo de transmisibilidad de la infección en pacientes que no son graves normalmente termina a la semana, incluso un poquito antes. Es decir, que es una persona a la semana de haber empezado con los síntomas o a los 10 días de haberse contagiado. Si yo he tenido síntomas, empiezo con fiebre, con dolor de garganta, a los 7 días, si todo va bien, ya no contagio. Ya no contagio, aunque todavía no esté curado, no contagio. Es justo en esos 5 días donde el test antigénico es muy bueno y es donde me da positivo si tengo carga. Tanto en los que tienen síntomas como en el que se ha infectado, pero no tiene síntomas, porque el que se ha visto que el que se ha infectado tiene síntomas sigue teniendo una carga viral alta en la vía respiratoria que puede transmitir a los demás. Bueno, pues en asintomáticos, que son los contactos, si yo le hago un test antigénico y me da negativo, es que no tiene carga viral. Lo ideal sería hacer una PCR y así conoceríamos mejor cuál es la carga. La PCR no se estaba haciendo en la época de máxima incidencia de casos porque era inabordable por parte de los laboratorios de microbiología. Ahora que están bajando los casos, lo previsible y en épocas, digamos, en periodos interepidémicos, que sí que se hagan más PCR y la prevalencia de los casos en los colegios sea más parecida a la real. Pero es cierto que cuando aparece la prevalencia alta y que no se hacen tantas PCR, sino que todo se diagnostica tanto en sintomáticos como en asintomáticos con test antigénico, sea más falsa. Ahora, insisto, globalmente, Madrid tiene un poquito más de brotes, por ejemplo, que la media de España, un poquito más, y probablemente tenga más casos no diagnosticados que la media de España, pero, insisto, no parece que sea un problema de cara a la transmisibilidad a otros estratos de la sociedad. Gracias. En el mismo, quizá, en la misma línea, una familia, Cristina en concreto, plantea que dado que los niños, efectivamente, como has comentado, muestran una tasa de casos asintomáticos muy elevada, ¿hasta qué punto, si hay un positivo en el ámbito familiar, podríamos definir quién ha sido el paciente cero? Si realmente el positivo del ámbito familiar no hubiera podido ser el niño. Sí, a ver, sí que hay algunos estudios que te dicen que cuando ha habido un caso en la familia de un adulto, se ha visto claramente que más o menos lo que llamamos una tasa de ataque secundaria coincide, pues más o menos entre un 10 a un 30% de los convivientes de la variante previa. Recordar que ahora tenemos una tercera parte de nuestros casos es por la variante británica que se transmite con más facilidad. Pero la clásica hasta hace poco pues era que un 10 a un 30% de los infectados, cuando era el adulto el que estaba infectado, se transmitía. Cuando era el niño ese porcentaje bajaba más, no llegaba ni a un 10% en la mayoría de los casos, de tasa de ataque secundario, ¿vale? Luego sí que, a ver, identificar al caso índice, bueno, está bien, lo que pasa que a veces es complejo porque los síntomas son muy leves. Se acaba identificando que cuántos están infectados de la familia. Ahora, saber quién se infectó antes, en este virus hay más o menos sabemos que la incubación son 5 días de media, y bueno, tú puedes hacer una cierta investigación. Si resulta que una persona está infectada, 2 pacientes están infectados, pues el primero que empieza con los síntomas, pero cabe la posibilidad de que la otra persona sea asintomático y esté desarrollando la infección de forma asintomática y haya sido él la fuente. Tampoco tiene mucho interés en saberlo, pero sí que hay estudios, lo que he dicho antes, de que los niños transmiten menos y además que hay un gradiente. Cuanto menos edad tiene, menos transmisibilidad hay, que está establecido. Y se sabe, por lo que he dicho antes, por la tasa de ataque secundario. Un niño puede generar menos casos que un adulto infectado dentro del mismo entorno familiar. Bueno, en una línea un poco diferente, desde Lampa, Jane Goodall plantean la siguiente pregunta. ¿Puede afectar a nuestros hijos psicológicamente el no relacionarse de la misma manera que en cursos previos, ya que hay que mantener un distanciamiento social, el tipo de juegos puede cambiar, la práctica del deporte también, etcétera, etcétera? Sí,
incluso no hay estudios a ese nivel. O sea, lo que os he comentado, os he mostrado, sí que hay estudios ya de lo que supone privar de ese contacto con otros compañeros cuando se han cerrado los centros escolares. Los estudios proceden de la primera parte de la pandemia y claramente hay una repercusión a nivel emocional y a nivel de relaciones en niños, en adultos. Hay estudios en adultos múltiples. Aumentan los suicidios, empeora la depresión, los trastornos postraumáticos. O sea que sí que hay una repercusión cuando sales de la actividad normal y cuando te recluyes y te aíslas fuera de tu entorno habitual. Esa es la situación extrema. La situación intermedia, como la que está planteando, lógicamente, y ahí sí que hay en algunos estudios de adultos, sí que se ha visto que también repercute en el nivel de estrés, de ansiedad y también de afectividad, trastornos afectivos. Solamente en adultos. En niños no tenemos el mismo conocimiento de cómo le está repercutiendo. Pero es previsible que, igual que ha ocurrido cuando el aislamiento ha sido total, que ha afectado a adultos y niños, pues que en esto, que ya sabemos por estudios intermedios que hay en adultos, que el cambiar tus hábitos, el no tener que ir, el no ir a tu trabajo todos los días, el teletrabajar, el no tener esa relación social, ha afectado a nivel de desarrollo emocional y sobre todo de la ansiedad y de la depresión. Entonces, aunque no hay estudios, lo previsible es que sí que lo pueda haber, que lo habrá en un futuro, que sí que les afecte, claro, lógicamente. David nos traslada una cuestión, bueno, también en otro ámbito. Obviando el tema de la transmisión del virus por aerosoles, a él le gustaría saber el impacto que tiene en la transmisión del virus, el contacto a través de físico o a través de un objeto, o bueno, la transmisión, obviando el tema de las gotículas y los aerosoles. Sí, lo que se sabe, o sea, las vías contacto directo con secreción, o sea, perdón, transmisión por gotas o transmisión por aerosoles, son dos vías posibles que están estudiadas. Y luego las otras vías son intermedias. Por ejemplo, el contacto con fómites, con objetos, procede de la contaminación de esos objetos por las secreciones. Se han descrito diferentes estudios de cuánto tiempo permanece el virus en un bolígrafo, o cuánto tiempo permanece en un móvil, o cuánto permanece en un teclado, y se han hablado de hasta 3-4 días en algunas de las superficies. Bien, esos estudios son estudios hechos en condiciones idóneas, de temperatura, de luz, y lo que están hablando ahí es cuánto puede permanecer un virus que se detecta, pero no significa que sea viable ni que se contagie. Es decir, hay que trasladarlo todo eso a la realidad. Se ha visto que la transmisión por contacto con objetos prácticamente es mínima. ¿No? Incluso aunque haya estado contaminado por una gota de una persona infectada, se ha visto que es mínima. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de virus que tiene que depositarse en esa gota y luego que toda esa cantidad se recoja en la mano del que toca el objeto y se le lleva a la boca, a la nariz o al ojo, es muy poquito, no es tan alta como para que desarrolle la infección. Entonces, realmente la vía de transmisión por contacto indirecto, es decir, por objetos, es posible, pero es poco frecuente. A pesar de que puede permanecer el virus en mucho tiempo en algunos objetos, ¿vale? Igual ocurre con los aerosoles, aunque sé que no se ha dicho, pero con los aerosoles sí ocurre lo mismo. Es posible, pero salvo entornos muy cerrados, poco ventilados, con mucha aglomeración de personas y mucho tiempo de exposición, no es una vía frecuente. La más frecuente sigue siendo la transmisión directa por gotas. Y es lo que nos dicen los estudios. Cuando los brotes se producen sobre todo en entornos familiares o sociales donde nos relajamos, nos quitamos la mascarilla y empezamos a hablar. Y estamos hablando de una distancia muy próxima y es ahí donde tiene más riesgo la infección. Pero los sujetos, insisto, que aunque es posible, no se considera una infección que esté generando demasiados casos. Igual que también se sabe que se elimina mucho por las heces y los niños a veces, pues por lo que sea, ¿no? A lo mejor han ido al cuarto de baño, no se han lavado correctamente las manos, tampoco se ha demostrado que esa transmisibilidad por heces sea un problema. Aunque se sigue eliminando restos virales en las heces durante más tiempo incluso que por la vía respiratoria, pero no se ha demostrado que sea un problema. Muchas gracias. Ahora vamos con una pregunta relacionada con los test diagnósticos y vamos aquí a unir dos. Por una parte, Gemma y Pedro les inquieta un poco
que el hisopado nasal que se lleva a cabo para hacer una PCR en los niños pueda tener algún tipo de secuela o daño por ser una metodología que consideran invasiva. Y enlazamos con otra que pregunta Fernando, también en este contexto, si es posible hacer otro tipo de toma de muestra que permita llevar a cabo un test diagnóstico que sea menos invasivo o menos doloroso en los niños. Pues bien, la primera pregunta. Es difícil, vamos, a ver, como todo, siempre hay una iatrogenia porque es una prueba invasiva. La más habitual son erosiones de la mucosa, sangrado posterior. En algunos casos sí que se ha visto que con el hisopado se puede producir por una erosión de la mucosa y un sangrado. No se ha visto situaciones o no se han descrito casos de mayor gravedad. Es la molestia, el dolor y luego el sangrado, que bueno, no deja de ser una herida que se forma internamente, que a lo mejor tarda un poquito más en curar, pero no se ha visto graves lesiones ni a nivel del epitelio, o sea, la pared, digamos, de la nariz, que luego haya afectado al olfato, ni problemas a nivel nasal. Casi todas las pruebas ahora se hacen por vía nasal, nasofaríngea. Entonces, bueno, la tranquilidad es molesto, es incómodo. Si el niño o la niña se mueven, pues sí que les pueden producir una pequeña herida, pero no va más allá. La verdad es que es una cavidad bastante segura, muy protegida por capas musculares, y eso de que puedas perforar realmente no se han descrito. Yo no conozco casos de la bibliografía que se hayan descrito y se hubiesen descrito. Luego es una vía incómoda, pero segura. ¿Qué otras vías hay de toma de muestras? Nosotros aquí no tenemos, pero por ejemplo en Estados Unidos, desde hace ya bastante tiempo se utiliza una vía más intermedia, que es la vía que llaman de cornete o nasal o de nariz, que con una torunda un poquito más pequeñita, que tiene un tope y realmente toma la muestra no de la atrás, sino toma la muestra de la nariz y del cornete. Lógicamente, cuanto menos te acerques a la parte donde suele asentar más el virus, que es la parte de atrás de la faringe, y puedes acceder por la boca o bien por la nariz, cuanto más te alejes, menos probabilidad tienes de una muestra buena y puede darte un falso negativo, por eso hay que tener cuidado. Pero estas muestras han demostrado que son bastante fiables, no al 100%, pero son bastante fiables. Y en la que se está trabajando, y yo creo que va a ser la revolución en los próximos meses, es en las muestras de saliva. Se ha demostrado que la concentración de restos virales en saliva es muy alta y que coincide con la que podemos obtener de los hisopos nasofaringeos o faringeos, sobre todo en la fase aguda. Y de hecho ya hay test de PCR, hay test de antígenos rápidos, hay test de anticuerpos que se van a hacer en saliva. Lo que pasa que, como todo, ya sabéis que todo este tipo de productos requieren una autorización en caso de Estados Unidos la FDA, en Europa de la EMEA. Entonces, que al final se acabarán autorizando, pero casi todas las compañías que están desarrollando los test de hisopado para nariz también están desarrollando para saliva. Y esa puede ser en un futuro una comodidad para todos, para los niños, para los adultos, para hacer pruebas en diferentes sitios si queremos hacerlas sin tener que requerir la participación de un profesional. Entonces va a ser, yo creo que lo que nos va a ayudar. Se pierde un poquito de sensibilidad, o sea, puede dar algún caso más de falso negativo, pero la facilidad de hacerla y repetirla va a facilitar que sea la prueba que se acabe imponiendo, por encima de los hisopados. Muchas gracias. Ahora vamos a enlazar preguntas de 3 personas que están relacionadas con la transmisión del virus. Por una parte, Fernanda, con respecto a la transmisión o la parte de transmisión del virus que se corresponde con los aerosoles, quiere saber su opinión sobre los purificadores de aire y los filtros EPA, y también sobre la aplicación de medidores de dióxido de carbono en las aulas como medida posible pues, para prevenir o disminuir la posibilidad de contagios. A este respecto, también en este sentido, plantea unas preguntas similares Pilar, que van en esta línea, y quizá encauzando con esto, David plantea que no entiende muy bien cuál es la diferencia entre lo que son las gotículas y los aerosoles, si son en la misma vía de transmisión o si son vías diferenciadas. Vale, bueno, empezamos con los filtros EPA. Sí que en este momento
A ver, una de las medidas que más influye en la transmisibilidad es, como he dicho antes, la ausencia de ventilación en la concentración. Voy a ver si puedo compartir un esquema que tengo de una presentación que hice, pero lógicamente cuanto más tiempo pasamos en un sitio cerrado, más probabilidad tenemos de, y ahí también explico la última pregunta, más probabilidad tenemos de contaminar ese espacio. ¿Con qué? Pues lo contaminamos fundamentalmente con gotas, aerosoles que se transmiten y que en el ambiente se quedan, permanecen en el ambiente, no caen la gota o la gotícula, que realmente se llama gotícula o gota, como quieras llamarlo, es la que cae automáticamente a los pocos segundos de haberla producido al hablar, al toser, al estornudar. Bueno, pues en los espacios cerrados, lógicamente lo que cae rápidamente es la gota, la gotícula o gota, que se diferencia fundamentalmente por el tamaño de la extremidad. Os voy a poner esta, comparto un momento, aunque ya sé que, pero dado que tengo aquí el material, creo que es bueno, porque así vemos un poquito lo que estoy hablando y es más cómodo. A ver si lo encuentro por aquí. Yo juraría que lo tenía por aquí. ¿No? Bueno, si puedo, aquí está, mirad, esto es lo que yo quería compartir. Fijaros un poco lo que yo os decía, cómo las gotas o gotículas se diferencian fundamentalmente en el tamaño. Todo lo que sea más pequeño de 100 micrómetros se considera aerosol, todo. Aunque la mayoría de los aerosoles son pequeñitos, todo lo que sea más pequeño se considera aerosol. ¿Qué pasa? Que fijaros cómo en función del tamaño puede permanecer en el aire hasta más de 2 días. Normalmente la mayoría de los aerosoles que emitimos al hablar, al gritar, al cantar, están en este rango, más cercano a los 2,5 o 3, por lo tanto permanecen como 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en el ambiente, flotando. Y fijaros que cuanto más grandes son, prácticamente caen. ¿Caen a dónde? Al que está al lado tuyo. Esa es la distancia famosa de 1,5 metros, 2 metros. ¿Qué pasa? Que en un ambiente muy cerrado, si yo no lo ventilo y no utilizo filtros SEPA, por ejemplo, o no lo ventilo, y eso me lo va a decir los medidores de CO, los medidores de purificación del aire, si no lo ventilo, lo que voy a tener es muchas gotitas de estas, que tienen poco virus, tienen poca cantidad de virus, pero aumenta, a medida que aumenta la concentración de todos los que están hablando, llegará un momento en que lo que tendré es mucha concentración de pequeñas gotas con pequeñas cantidades de virus y tengo más probabilidad de infectarme. Los filtros, la ventilación, el medir que ese ambiente no tiene suficiente aire renovable, me está diciendo que es un riesgo para mí. Y como es un riesgo para mí, pues tengo que ventilar. Y es un poco donde viene a influir o a detectarme todos estos aparatajes. Los filtros EPA sí que se han demostrado que son útiles para quedarse con todas estas partículas y, por lo tanto, disminuir la concentración de aerosoles de diferente tamaño en la vía, digamos, en el espacio donde voy a estar. Y, lógicamente, si yo ventilo también, abro el aire y lo ventilo, que estoy renovando el aire, que eso es lo que me dicen los medidores, también me va a disminuir la cantidad de aerosoles que tenemos. Porque fijaros, y pongo esta tabla, como esto ya lo sabemos hace tiempo, como a medida que, esto es una tabla que te dice que en función de si yo tengo o no mascarilla y si estoy en un lugar con baja ocupación o alta ocupación y un lugar que está ventilado o no ventilado y con personas cantando en silencio, fijaros cómo, y esto solamente lo pongo por curiosidad, cómo yo puedo estar en un sitio con baja ocupación, pero con mucha gente cantando y poco ventilado, y al cabo de un tiempo, o sea, podemos estar 5 o 6, pero al cabo de un tiempo tengo un riesgo de transmisibilidad. Y por eso, y al revés, puedo estar en un sitio con mucha gente, pero bien ventilado, la gente en silencio o hablando en un tono normal, y el riesgo, sobre todo si está muy bien ventilado, como veis aquí, el riesgo es bajo, ¿de acuerdo? Pero con esto quiero decir que los filtros son útiles, que los medidores son útiles, pero siempre me dan una foto de dónde estoy, si estoy en un lugar mejor ventilado o peor ventilado, y lo que tengo que tener en cuenta es que todo el tiempo que yo permanezca en un sitio con mucha gente, aumento la concentración de esas pequeñas aerosoles, o los aerosoles, vamos, que son los que luego me van a provocar el mayor riesgo de transmisibilidad.
Pues yo creo que lo has aclarado estupendamente, pero bueno, si alguien tiene la necesidad de preguntar, pues también estamos abiertos. Ahora vamos con una ronda de cuestiones relacionadas con los protocolos que se están siguiendo en las aulas de los centros educativos. Y vamos aquí a ligar varias preguntas también. Por una parte, Camilo se plantea si tiene sentido no hacer pruebas al alumnado en aquellas aulas en las que se ha detectado un positivo en el aula. Luego, de Lampa Novelis, de Valdemoro, también se cuestionan el método de decisión a la hora de confinar las clases de un colegio. Y quizás se pueda todo resumir un poco con la cuestión que preguntan desde Lampa, Belíes, Santa... no lo acabo de ver, que pregunta directamente cuál debería ser el protocolo en el caso de un positivo en un aula, en los centros, dependiendo de si es un colegio con un grupo de convivencia estable o en un instituto, bueno, dependiendo del nivel educativo. ¿Cuál debería ser médicamente el protocolo? El protocolo que ahora mismo se está aplicando desde la Comunidad de Madrid, ¿se ajusta con la recomendación médica o se ajustaría a los parámetros que recomendarían los médicos? Bien, en principio nosotros tenemos establecidos una definición de brote, que es cuando aparecen 3 o más casos en un determinado entorno en el que ha habido una posibilidad de contagio. Y es ahí cuando ya se decide actuar a nivel tanto de pruebas complementarias como de aislamiento de todo ese colectivo que ha compartido ese espacio. Es así como se está definiendo y también se define en instituciones sanitarias, en un entorno sanitario. Por ejemplo, en nuestro trabajo, pues si somos 60 trabajando en mi centro de salud, ha habido casos individuales y si no se han agrupado esos 3 casos no han considerado un brote y no nos hemos hecho las pruebas, ni se ha cerrado el centro, ni se ha hecho nada. Es una cuestión epidemiológica. A ver, yo no soy epidemiólogo, pero los epidemiólogos todo eso lo tienen más o menos establecido como criterio, ¿vale? Es decir, que tiene que haber una congregación o una asociación de casos temporalmente en el mismo espacio, 3 o más, para considerar que es un brote y a partir de ahí actuar. ¿Y cómo se actuaría? Fundamentalmente con aislamiento de todo ese entorno que han compartido el espacio y, en segundo lugar, haciendo las pruebas diagnósticas a todos los convivientes o los que han compartido ese espacio físico. Las pruebas diagnósticas, cuando hay un caso, tienen que hacerse a todos los contactos que se han considerado estrechos. Y ahí también Salud Pública tiene unos criterios. Y vuelvo a decir lo de antes. Antes se decía, bueno, que pases más de 15 minutos sin mascarilla a menos de 2 metros. Como os he puesto antes en esa foto, hay una serie de circunstancias que incluso, aunque haya sido más tiempo o menos tiempo, puede haber riesgo. Y eso sí que son los epidemiólogos los que lo valoran. Epidemiólogos tienden a ser conservadores, es decir, si hay una mínima posibilidad lo consideran contacto estrecho y por lo tanto automáticamente esa persona tiene que hacer cuarentena y por lo tanto tiene que hacer una prueba diagnóstica para descartar que en ese momento esté infectada. A ver, la prueba diagnóstica que se hace en los pacientes que han tenido un contacto en un aula o en un entorno no va a modificar la cuarentena. La cuarentena se toma la decisión, cuando he dicho yo antes, por parte del que considera que ha estado muy expuesto a un caso y por lo tanto va a tener que estar 10 días en su casa por si desarrolla la infección para que no transmita a los demás. La prueba se hace básicamente para saber si además él está infectado y actuar también sobre su entorno más próximo, su domicilio, su entorno social, su familia, pero no porque eso vaya a modificar la cuarentena. Entonces, bajo ese punto de vista, los protocolos que se han diseñado, que son los mismos, os he puesto antes el último protocolo que lo ha publicado el Ministerio hace 15 días, ¿no? Es la base para que todas las comunidades autónomas desarrollen sus protocolos. En general, hay un grado de fidelidad a este protocolo que lo hace un grupo de expertos en el que participan diferentes comunidades autónomas, Ministerio de Educación y Sanidad, bastante alto, es decir, que están bien diseñados. Yo quizás la única pega que pondría eso, como he dicho antes, es que yo creo que sí que se tendría que intentar, dado que el colectivo de niños y niñas es más asintomático y la prueba diagnóstica que utilizamos, el test antigénico, es un poquito menos sensible en esto, o bastante menos sensible cuando la persona es asintomática, que creo que sí que se debería actuar con pruebas diagnósticas, con PCR, sobre todos los casos
que han compartido el espacio en el aula con esa persona que ha dado positivo. Digo en el aula porque se supone que las medidas que se han desarrollado evitaría el contagio un contacto de un aula con niños de otra aula o en un espacio abierto donde se ha visto que la transmisibilidad es menor y ahí podría haber una cierta interacción. Por lo tanto, yo creo que en general los protocolos sí que parece que se han desarrollado con la Comunidad de Madrid, yo los he estado revisando para esto y por otro motivo anteriormente, y recogen bastante fielmente lo que más o menos se recomienda por parte de las autoridades sanitarias a nivel del Ministerio de Educación y Sanidad. La única pega, y Madrid siempre ha tenido esta diferencia tanto en adultos como en niños, es en las pruebas diagnósticas. Madrid fue una de las primeras que empezó a utilizar las test antigénicos rápidos, que tienen ventajas, lo he dicho antes, pero que su principal limitación, y más en la población infantil, es que nos dan negativos y pueden estar infectados. Yo creo que eso sí que es una de las críticas que yo haría, que habría que hacer más PCRs en los contactos, no test antigénicos rápidos. Y en segundo lugar, que yo creo que sí que, bueno, pues a veces en el entorno hay que asegurarse que no hay entornos seguros 100% y que ante la duda a lo mejor sí que es cierto que hay que ampliar esa cuarentena a más de ese aula que teóricamente ha estado en contacto, si ha habido posibilidad de otros focos de contagio con los demás. Pero en general no me parece que sean protocolos muy diferentes, porque además no pueden hacerlo. Yo creo que tanto en sanidad, yo lo veo más directamente en sanidad, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, participa con la de todas las comunidades autónomas y con la Dirección General de Salud Pública del Ministerio semanalmente en reuniones de unificación de criterios. Y cuando sale un documento ha sido consensuado previamente por todos. Es una anécdota, pero ahora estamos en la vacunación y estamos decidiendo qué se va a hacer con aquellos que se han vacunado ya. Si tiene un contacto estrecho, y eso va a tener mucho que ver cuando llegue la vacunación ahora a los profesores y luego el futuro a los niños, si ha tenido un contacto estrecho en un entorno, bueno, pues lo lógico es pensar que si has tenido un contacto y ya has correctamente vacunado, que no tengas que hacer cuarentena. Y es lo que se está debatiendo ahora y cuando nosotros los profesionales de Madrid estamos pidiendo que ya se realice esa recomendación, pero por ejemplo la Dirección General de Salud Pública ha dicho que hasta que no se acuerde a nivel de la administración sanitaria ministerial no lo van a hacer. Entonces yo creo que en general hay que tener confianza que sí que hay bastante homogeneidad en los protocolos. Bueno, pues aprovechando que has abierto el cauce de la vacunación, aunque todavía queda alguna pregunta de protocolo en tintero, pues vamos a aprovechar para trasladar dos consultas que llegan a este respecto. Por una parte, Carlos se plantea, dado que los niños pueden transmitir, no deberían vacunarse, aunque fuera en el último grupo en hacerlo. Y en esa misma línea, Gemma y Pedro también querrían saber, además de si va a haber vacuna, en caso de que finalmente la haya, si se plantearía de forma obligatoria o sería voluntaria. La estrategia de vacunación es compleja, porque hagas la que hagas, ahí tienes que priorizar. Y tiene que ver mucho con el problema de salud pública. Es decir, la estrategia es, bueno, pues si los niños son los que donde más circula el virus, ¿qué se ocurre con la gripe? Y no vacunamos a los niños de la gripe de forma, digamos, como grupo de riesgo. Pues les vacuno a ellos y evito que se transmita a los adultos. Pero es que aquí, como he dicho antes, a diferencia de la gripe, los niños lo sufren menos y lo transmiten menos a adultos. La gripe sí que claramente los grupos de edad que más frecuentemente se infectan y que transmiten son nuestros hijos y nuestras hijas en edad, en primaria y en secundaria. Son los que más hacen circular el virus. Y también en preescolar. Quiere decir que, claro, se intentó pensar, hagamos esto como ocurre con la gripe, pero es que esta enfermedad se caracteriza porque no circula mucho la infección, aunque sabemos que hay muchos casos asintomáticos, pero no suponen un problema, como he dicho antes, de cara a la comunidad. Es decir, que no trasciende de la frontera del colegio o de las familias la transmisión. Entonces, se optó por la política de vacunar a aquellos que más riesgo tienen. ¿Por qué? Pues porque es cierto que la mortalidad, fundamentalmente la mortalidad ocurre en pacientes a partir de los 65 años, fundamentalmente, también mueren antes. Y es un poco por donde empezó. Primero, servicios básicos, esenciales básicos, y el siguiente escalón ya de más a menos. ¿Qué pretendes con eso? Aunque no voy a evitar que circule el virus, y ya os adelanto que vendrá una cuarta oleada, desgraciadamente, pero me va a pillar con la población más vulnerable, aquellos que me colapsan el sistema sanitario, que me colapsan las UCIs y que mueren, protegida.
Es un poco por lo que se ha optado aquí en España y a nivel internacional. O sea, que esto no es una política, digamos, solamente a nivel nacional, sino que es una política que se arrastra hace tiempo. Vuelvo a repetir, en Estados Unidos con la gripe, el grupo que más se vacuna son los niños. ¿Por qué? Porque son los que transmiten. Pero aquí en esta infección no está tan claro, lo he dicho al principio de la exposición, y por lo tanto por eso no se ha empezado con esta vacunación, ¿vale? Y es un poco por el motivo. ¿Que es acertada? Hombre, yo creo que dado como hemos visto con el número de fallecidos, el número de ingresos de las UCIs, el estrés para el sistema sanitario que supone el colapso hospitalario, no me parece que es una mala política intentar que eso no se vuelva a reproducir en futuras oleadas que pueden venir hasta que consigamos la inmunidad completa. Pero bueno, yo sé que es duro y dice, bueno, pues hasta que no vacunas a los niños y sí que me vacunas a los adultos, ¿no? En fin, adultos y sobre todo adultos a lo mejor a partir de 80 años, donde el pronóstico desgraciadamente de vida puede ser muy corto. Pero bueno, yo creo que también hay que hacer un ejercicio de responsabilidad con el sistema sanitario, con la sostenibilidad. No se puede aguantar a nivel de ingresos y de UCI y de recursos ese número tan importante de pacientes que ingresan y que fallecen. Eso es la primera. La segunda pregunta, ¿me la repites, por favor, Ángela, que no la recuerdo? Bueno, era un poco que, por una parte, si el tema de la vacunación de los niños y luego, en caso de que se implementen finalmente en los colegios, si se va a hacer con carácter obligatorio o no. Vale, fijaros, hay pocas vacunas que puedan ser obligatorias, pero podría ser obligatoria y lo podría determinar las autoridades sanitarias, ¿eh? Igual que obligan a un confinamiento y lo podrían hacer. Hasta el momento no se ha producido ni problema. Hoy hay una noticia de que Galicia iba a obligar. A ver, no se va a obligar, si en la medida de lo posible no se va a obligar, si la respuesta de la población es como está siendo y es que no están negándose a vacunarse. Ahora, si nos encontrásemos con una respuesta de la población en la que rechaza la vacuna y por lo tanto no se consigue ese objetivo del 60 y tanto, 70% de inmunidad de rebaño o de grupo, pues probablemente sí que se tomasen medidas a nivel de salud pública y se puede hacer, insisto, se puede hacer porque la normativa lo permite y permite que en situaciones salud pública es la única circunstancia en la que por esos motivos tú puedes obligar a una cuarentena, inmovilizar a una persona durante un tiempo, vacunar, privar de ciertos derechos, como hemos visto con el tema de los confinamientos, y lo podrían hacer, ¿eh? No se ha hecho ni creo que se vaya a hacer y va a depender un poco del nivel de cobertura vacunal. Bueno, pues enlazando un poco con los dos últimos puntos que han preguntado y dentro de un contexto que como familias nos preocupa, que es el tema de la presencialidad en las aulas, vamos a plantear otras dos cuestiones. En primer lugar, Ricardo pregunta, como comentabas antes, que bueno, que el Ministerio había establecido unas pautas y que las comunidades autónomas se habían acogido a ellas. Ricardo en esa línea pregunta, ¿cuál es la razón sanitaria para que en la Comunidad de Madrid no se opte por un 100% de presencialidad en las aulas, mientras que en otras comunidades autónomas sí se está haciendo? Y también vinculado a esto con el tema de la vacunación, Pedro pregunta, con los datos actuales y según se avanza con la vacunación, ¿sería posible plantear para el curso que viene una presencialidad total a todo el alumnado de secundaria y de bachillerato? Vale, la última, que me da pie también a la primera. Sí, yo soy optimista y lo único que nos puede limitar ese escenario que se ha planteado al final es la famosa, la aparición de las famosas variantes, ¿no? Que no son mutaciones graves, me refiero tan diferentes como para que la vacuna sea 0% efectiva, pero sí que puede modificar muchas cosas. De tener vacunada a un grupo de población y de repente tener que revacunar con una nueva vacuna porque resulta que circula una cepa que es un poquito menos sensible a la vacuna originaria. La capacidad que tienen ahora mismo las compañías de modificar las vacunas es alta. En menos de un mes puedes tener una vacuna nueva que cubra esa variante, porque además se identifican rápidamente y lo pueden fabricar las vacunas de Pfizer o la de Moderna, o otra que va a llegar, las mRNA famosas, que son seguras, por cierto, tienen más versatilidad para la hora de cambiar la composición de la vacuna y bueno, el problema es la fabricación, como estamos viendo. Soy optimista porque van a aparecer más agentes
proveedores de vacunas en el mercado a partir de abril-mayo. Y yo creo que se va a producir ese acelerón para que durante el verano podamos vacunar y volver, entre comillas, a la normalidad en todo nuestro entorno social y educativo. Yo creo que sí que nos podemos plantear un escenario de aquí a final de año de que podamos tener una presencialidad al 100% de las clases. Fundamentalmente porque se van a seguir o se deben seguir manteniendo todas las medidas que llaman de salud pública, que tienen que estar operativas, desde el uso de mascarilla, que se va a seguir utilizando aunque nos vacunemos, y como los filtros en las clases, como la ventilación, la organización también de los circuitos dentro de las clases, de los colegios. Todas esas medidas son tan importantes como la vacuna. Y claro, en el escenario, pues yo tengo mis dudas de en cuanto a la presencialidad en este momento al 100%. Sí que es cierto que cualquier recomendación que tú te miras a nivel de sociedades científicas, de la OMS, de los CDC europeos que os he dicho antes, siempre hablan que una de las medidas que tiene que haber es una limitación de la ocupación o, si queremos, un poco separación de los en este caso de los niños, ¿no? De las niñas y de los alumnos de secundaria, incluso de universidad. Es decir, que si tú puedes garantizar que tienes un espacio suficientemente grande para una presencialidad al 100%, estupendo. Pero si no lo puedes garantizar, no está, o es una recomendación que se hace que reduzcas ese aforo de la mejor forma posible y separes a las personas que van a estar durante un tiempo en un espacio, eso sí, ventilado, con un medidor de CO2, o sea, que una serie de cosas que lo tienes que tener ahí, pero que lógicamente si tú incrementas, como os he puesto antes en la tabla, la presencia, aunque tengan mascarilla, aunque no hablen, recordad esa tabla que os he puesto antes, lógicamente siempre hay un riesgo. En el escenario de la vacunación, pues en el escenario de la vacunación ese riesgo disminuye porque la probabilidad de que haya personas contagiadas en ese entorno es muy bajita o más baja. Pero mientras no se llegue a ese escenario de la vacunación de un 70% más, desde luego la presencialidad al 100% se puede permitir si además mantienes el criterio de separación y de espacio ventilado y aireado. Si no, yo creo que habría que establecer medidas organizativas para asegurar que no se va a producir ese riesgo de contagio por excesiva presencialidad. Bueno, pues creo que están las dos preguntas perfectamente respondidas y ahora vamos a dar paso, volviendo un poco al funcionamiento del protocolo en la Comunidad de Madrid, a una consulta que le surge a Fernando, que dice lo siguiente. La insuficiente intervención de salud pública en el manejo de casos deja a las direcciones de los centros desatendidas, llegándose a tomar decisiones contradictorias o aparentemente arbitrarias según el lugar y el momento. ¿Es posible conseguir una implicación mayor y un menor tiempo de respuesta, siendo esta efectiva, de salud pública? Es deseable y además es uno de los problemas que nos encontramos también nosotros a nivel de la sanidad. Nosotros durante la primera, segunda y parte de la tercera ola hemos hecho de rastreadores cuando el rastreo, y tiene mucho que ver con lo que se me pregunta, es una competencia y una responsabilidad de salud pública. Y el protocolo está bien diseñado, pero efectivamente no se cumple. No se cumple pues porque salud pública aducen que tienen menos recursos de los que deberían. Todos necesitamos recursos, es cierto, pero claro, en este escenario donde precisamente la decisión depende del técnico de salud pública con el que se contacta ante el determinado caso, lo que he dicho antes, el decidir si una clase o no tiene un contacto de riesgo, sí o no, si tengo que cerrar esa clase o no porque hay un brote. Todo ese tipo de decisiones, claro que son insuficientes en este momento y lo comparto. En el nivel de los centros educativos, nosotros estamos también sufriendo en los centros de salud porque nos llegan muchos pacientes, nos llegan muchos chicos, muchas chicas que realmente deberían de llevar pues, con una serie de información de salud pública o comunicarlo salud pública a los centros y no lo está haciendo. Entonces entendemos que hay falla y yo creo que hay que hacer un esfuerzo. A ver, no todos las personas que actúan como agentes de salud pública tienen que ser epidemiólogos. Hay titulaciones que pueden facilitar que esas personas actúen así. Creo que sí que hay un margen de contratación y tiene que haber la voluntad, lógicamente, en este caso del Gobierno de Madrid, de contratarlos. Y yo ahí no que quiera ser más o menos crítico, pero es cierto porque lo llegamos viendo desde el principio de la pandemia. Salud pública
no aporta todo lo que tiene que aportar a nivel de recursos, porque probablemente no pueda, porque no los tiene, no digo salud pública como institución, sino que tendría que haberse reforzado con nuevos recursos, con personas que están disponibles, porque además hay muchas personas que tienen que ver con el ámbito sanitario que podrían aportar, porque ahí realmente no tiene una labor asistencial directa y una persona con 65 años, con 70, puede estar perfectamente ahí trabajando y ejerciendo esa función que es básica de cara a la toma de decisiones. Pues muchas gracias. Ahora vamos a enlazar algunas cuestiones sobre mascarillas. Sí. Raquel se plantea cuál es la diferencia entre una mascarilla quirúrgica y una mascarilla FFP2 y si es mejor usar una u otra. Y con el respecto a mascarillas, Gemma y Pedro se preguntan por qué una vez que estemos todos vacunados o aunque nos vacunemos, vamos a tener que seguir usando mascarillas. Vale. A ver, ya sabes que hay como 3 tipos de mascarillas. Bueno, no, hay 3 tipos. Las mascarillas higiénicas, las quirúrgicas y los EPI, o famosos FFP2, o bueno, como queráis llamarle. A ver, esto lo explica bien, hay un documento del Ministerio que lo explica bien. La persona que está sana, bueno, pues puede utilizar la mascarilla higiénica. Son mascarillas que se pueden reutilizar, hay que mirar siempre las condiciones del fabricante. Realmente son mascarillas que protegen desde fuera, no protegen desde dentro. Si una persona está infectada, puede toser a través de la mascarilla y expulsar material que protege a los demás, pero te protege un poco de ciertas partículas, ciertos tamaños de partículas. Hay de bastantes tipos. Bueno, en una persona sana le protege, pero realmente yo no la aconsejo en general, porque básicamente lo que he dicho no es una protección importante y además tampoco protege a los demás cuando uno está infectado. Las que más utilizan son las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas EPIs. Las mascarillas quirúrgicas es para personas enfermas y lo que hace es que fundamentalmente tienen síntomas y ellos lo que hacen es que no transmiten a los demás, o sea, protege a los demás de ellos mismos. No puede expulsar esos aerosoles o esas gotas que transmitirían la infección a los demás. Pero si una persona la lleva puesta y no la tiene bien ajustada, si hay aerosoles en un entorno, como he dicho antes, un entorno muy concentrado de tal, se puede contagiar, ¿de acuerdo? Protege para que no salga, pero no para que no entre si no tiene bien ajustada la mascarilla y, por lo tanto, no es un entorno, no es una mascarilla para personas que quieran protegerse, es para proteger a los demás de uno mismo. Y ya las ideales, las que protegen a los demás y a uno mismo, o sea, no sale y no entra virus, son las mascarillas o las EPI, que son mascarillas faciales, ¿vale? Son mascarillas que tienen un sistema de filtrado. También te digo lo mismo, si no se coloca bien, pues puede haber un problema de mala utilización. Esas son las que realmente protegen doblemente. No puedo emitir gotas, pero tampoco, sobre todo, filtran muy bien los aerosoles. La mascarilla quirúrgica, en algunos casos, pueden dejar pasar pequeñas gotas. Como he dicho antes, los aerosoles van desde micras hasta 2, 5, o sea que hay una variabilidad. Bueno, algunas gotas sí que dejan pasar las mascarillas quirúrgicas, algunos aerosoles más pequeños, que pueden tener resto del virus y por lo tanto transmitirte. En cambio, eso no ocurre con el FFP2, ¿no? El FFP2 es la mascarilla que filtra tanto para afuera como hacia adentro y sobre todo filtra hasta los aerosoles de pequeño tamaño. Y en función de que sean más o menos filtrantes, pues tenemos el FFP1, el FFP2, el FFP3, que a medida que van aumentando de número, aumentan la capacidad de filtrar, y, o sea, disminuye el tamaño del poro de los aerosoles que pueden pasar a través de la mascarilla. Tienen un problema que cuanto más filtran, más sensación de dificultad respiratoria producen y por lo tanto a veces se toleran peor. De hecho, hay una FP2, sobre todo el F3, llevarlo mucho tiempo puede provocar a la persona cierta sensación de dificultad para respirar. Entonces, un poco ese es el resumen. Las higiénicas realmente te protege un poco, también protege a los demás un poco, pero queda ahí un terreno intermedio. Las mascarillas, sobre todo, protegen a los demás de uno mismo y también protege un poco porque no te viene directamente la gota no pasa la mascarilla quirúrgica, pueden pasar algunos aerosoles, ¿vale?
Y luego la más potente, lógicamente, es la EPI, que nos protege a los demás y nos protege a uno mismo, ¿vale? Eso es un poco la diferencia. No sé si con eso he contestado a todas ya. Entonces, ¿qué se aconseja normalmente a la población general? Hoy hemos tenido un debate en el Consejo Asesor o Comité Científico donde estamos en la Comunidad de Madrid y pues seguimos con la misma duda. Faltan estudios para saber si realmente la mascarilla que debemos llevar es la FFP2 o no. Por muchas cosas, porque como he dicho antes, no es una mascarilla fácil de llevar, es una mascarilla que puede generar, si hubo con el método con la quirúrgica dificultades para respirar en la población, aquí pueden aumentar y entonces puede tolerarse mal. Como se tolera mal, la persona pues se quita la mascarilla en determinado momento donde no debe hacerse. Entonces, faltan estudios realmente de si debe ser la medida que se utiliza a nivel general de la población o con una quirúrgica sería suficiente. Y de cara a la segunda pregunta, solamente que recordaros que el mejor de los casos, la vacuna de Pfizer protege un 95%. Si los estudios te dicen que personas que se han vacunado y no se han vacunado, pues quiere decir que hay un 5% de los que se han vacunado que se infectan. Es cierto que las infecciones no fueron tan graves, pero se infectan. La vacuna de AstraZeneca, casi un 20% de los que se vacunaron se infectaron. Es decir, que la vacuna protege frente a la enfermedad grave, protege contra la infección, pero no es infalible. Entonces, determinados colectivos seguramente van a tener que llevarla seguro durante este año y probablemente parte del que viene. Cuando tengamos una inmunidad muy alta, a lo mejor ya no hace tanta falta y solamente se limite al periodo invernal, pero el determinado periodo donde además del coronavirus circulan otros virus. De hecho, este año no hemos tenido gripe, no tenemos gripe diagnosticada porque la mascarilla ha hecho mucho para disminuirla. Bueno, pues quedan alguna pregunta en el tintero, en concreto una de protocolo que plantea Gema, que dice así: ¿cómo se debería actuar en el caso de que un alumno comience con fiebre en clase durante la jornada lectiva? Vale, fundamental, el niño tiene que salir de la clase, el niño entiendo que debe ir a la instalación sanitaria que se tenga en la enfermería para, lógicamente, avisar. Se debería tener una zona, al menos para este tipo de situaciones, que, bueno, que luego pueda ser fácilmente higienizada y desinfectada. Pero, lógicamente, para comunicar en este caso, a sus tutores, pues que tienen que, lógicamente, que esté infectado y que van a tener que derivar de a partir de ahí de la prueba. O sea, sacar que el niño o la niña deje de estar en la clase, ubicarle en un espacio diferente de los demás y a partir de ahí actuar según el protocolo que va a ser, lógicamente, el coordinador le va a mandar que vaya a su centro de salud para que el pediatra o el médico de familia realice la prueba y confirme que tiene o no tiene la infección. Y el resto de la clase, lógicamente, hasta que no se conozca el resultado de ese niño, tendrá que permanecer en una cuarentena en casa, fundamentalmente hasta que se conozca el resultado. Es como se debería hacer, es como está establecido los protocolos. Otra cosa es que luego, pues, que diga, bueno, pues la clase ya que se quede y luego ya hasta que no sepamos el resultado del niño. Los resultados se pueden tener sin un test antigénico rápido en ese mismo día o al día siguiente. Si es una PCR, como he dicho antes, dependiendo de la época del año y sobre todo de la época de transmisibilidad, pues puede tardar hasta 2 o 3 días. 2 o 3 días no se puede tener a una clase de potencialmente personas infectadas volviendo a compartir el mismo espacio. Luego, lamentablemente, hasta que no se tenga el resultado, el resto de los niños tendrán que hacer cuarentena domiciliaria. Que si se confirma, se prolongará 10 días y si no se confirma, pues podrán volver otra vez al entorno escolar, puesto que no se ha considerado un contacto estrecho. No sé si he correspondido correctamente, o sea, ha quedado la duda que pretendía o no, pero fundamental que el caso índice, el caso sospechoso, se separe lo antes posible del resto, pero no separar en el sentido de que bueno, se le vaya a estigmatizar, sino lógicamente, pues como todas las personas, en un caso de fiebre, la fiebre es el síntoma más frecuente del coronavirus, pero también recordar, de cara luego a los resultados, que no todos los niños con coronavirus presentan fiebre y al revés, que no todos los que presentan fiebre van a tener coronavirus, aunque es cierto que ahora ha circulado un poco la gripe, que como os he dicho antes era más frecuente en niños, y está empezando a circular el virus sincicial respiratorio, que también es un virus que puede producir gripe, que normalmente viene de la mano de fiebre, que viene de la mano de la gripe y que este año también estaba un poquito más aminorado y por lo tanto
ahora está empezando a circular, probablemente porque tenga ese nicho dado que está bajando el coronavirus. Pero vamos, fundamental es eso y luego, lógicamente, todas las medidas que hay de desinfección de la zona, limpieza de las zonas donde ha podido estar el niño posiblemente infectado. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí por la hora que es. Agradecer al ponente, decir a las preguntas que no han podido entrar que el ponente se ha ofrecido a responderlas con posterioridad y que os las haremos llegar. Y bueno, dar paso a Mari Carmen Morillas para que despida esta charla. Adiós. Muchas gracias y de nuevo agradecer a José María, una exposición brillante y la verdad es que muy clara y muy concisa. También dar las gracias a todas las familias que os habéis conectado y que estáis aquí como siempre apoyando y confiando en vuestra federación, en la FAPA Giner de los Ríos. Nos vemos próximamente en la siguiente charla que tenemos ya preparada y os lo haremos llegar en cuanto ya tengamos cerrado el cartel. Cualquier duda que tengáis podéis dirigiros a vuestra federación o al correo electrónico de info@fapaginerdelosrios.org. Si queréis o necesitáis alguna charla o queréis hacer propuestas para poderlo valorar, de la misma manera dirigiros al correo de la federación y aquí estamos para lo que necesitéis. Nos despedimos de todos y de todas y bueno, un fuerte abrazo virtual. FAPA Giner de los Ríos. Colabora Ayuntamiento de Madrid.